¿Ahí se ve bien? Ah, perdón. ¿Se ve bien ahí? Ahí sí se ve bien. Perfecto. Ahí se ve bien. Bueno, entonces, si te parece, en aras de la puntualidad, porque ya hay 23 personas que están en sala, en aras de la puntualidad, luego van a seguir llegando, sabemos, ya hemos observado que a lo largo de las disertaciones se van sumando nuevos participantes, pero si te parece, iniciamos. Vamos con todo. Bueno, gracias, Milton. Gracias a vos. Buenas tardes. Bienvenidas amigas y amigos, todos bienvenidos. Un gusto y está por suerte está entrando en mayor cantidad de gente a cada minuto que pasa. Hay más integrantes en la sala. Un gusto presentar una nueva actividad dentro del marco de la 13ª Semana de la Calidad. En realidad el concepto de Semana de la Calidad fue acuñado por nuestro asesor en marketing, el licenciado Milton Sousa. O sea, fue una idea de allá año 2007 aproximadamente. Dijimos, bueno, en 2008 vamos a alargar una Semana de la Calidad porque es una forma de poner estos temas de calidad en agenda. Y ya vamos por la 13ª Semana de la Calidad, Milton. Parece que la idea prosperó. Claro, buenísimo. Las cosas se mantengan en el tiempo es muy bueno. Felizmente hay una continuidad en el tiempo. Esta semana tiene la característica de estar en este marco 2020 de pandemia, lo que evidentemente trae muchas consecuencias negativas a las economías del mundo, pero también trae algunas cosas positivas. Por ejemplo, esta semana es totalmente virtual. La hemos modificado totalmente. Antes eran semanas presenciales, ahora es una semana virtual. Hemos hecho una alianza estratégica con la Semana de la Calidad más antigua de Iberoamérica, que es la Semana Peruana. Por lo tanto, debe de haber en sala varios amigos peruanos, pero sabemos que hay amigos de distintas partes de Iberoamérica escuchando esta disertación. La pandemia también nos ha traído la necesidad de realizar transformaciones en nuestras empresas, como dice el concepto que vemos en pantalla, transformación empresarial 360 grados. Porque en realidad los modelos de excelencia, los modelos que nos ayudan a transformar nuestras organizaciones, a repensar las estrategias, son hoy más que nunca necesarios. De forma que yo voy a presentar al equipo de expertos que nos van a acompañar a continuación, justamente como transformación empresarial 360 grados. Este grupo de transformación empresarial 360 grados está conformado por un equipo de 4 expertos de amplia trayectoria en disciplinas complementarias para asistir a las organizaciones y potenciar sus resultados. Todos ellos han participado ya en actividades de INACAL o de Semana de la Calidad o han sido docentes en cursos que se han dictado desde el Instituto Nacional de Calidad. Y los vamos a presentar. La licenciada Jimena Acosta, experta en gestión organizacional y humana. La técnica en administración Ángela Siri, experta en gestión de la mejora continua y ha sido evaluadora del Premio Nacional de Calidad y del Premio Iberoamericano de Calidad. Con Ángela venimos bregando por estos temas de la calidad desde hace mucho tiempo y ha sido docente en varias oportunidades, tanto ella como Jimena, y Milton sin duda también han sido docentes en cursos específicos de aspectos de los modelos de mejora continua que deben ser considerados, como decíamos,
hoy más que nunca en las organizaciones. También nos acompañará el magíster Eduardo Botinelli, que es experto en investigación de mercados y opinión pública, y el licenciado Milton Sousa, con quien estábamos dialogando, experto en marketing y desarrollo competitivo. Para mí es un gusto que este grupo de 4 expertos estén hoy volcando su experiencia en transformación empresarial 360, estén volcando su experiencia en Semana de la Calidad, y realmente no va a ser la única oportunidad, porque el día miércoles Eduardo Botinelli y Milton Sousa van a tener una nueva disertación, pero quería no extenderme más en la presentación y cederle la palabra a Milton, quien desde hace muchos años acompaña al Instituto Nacional de Calidad en su desarrollo. Adelante, Milton. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias por la invitación, a ti y a todo el equipo de INACAL, que siempre están ahí al firme, y bueno, muchos años con INACAL y con mucho cariño, que eso es una cosa sin duda, y que tan necesaria para el país. Y bueno, también quiero saludar a todos los que están participando, que están asistiendo a esta conferencia, en todos los diferentes países de Iberoamérica, Perú ni hablar, que son los coanfitriones, y a su vez al resto de Iberoamérica, a donde estamos llegando con esta conferencia. En la conferencia que vamos a dar en estos próximos minutos, la idea es provocar una introspección, provocar esa toma de acción, disparar, a ver si le disparamos algunas ideas, sobre todo por lo que decía Gonzalo, en lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a ver algunos ejemplos también, casos, o sea, nosotros somos gente de acción, estamos acostumbrados a estar actuando y ejecutando permanentemente para conseguir resultados, y entonces, como gente de acción, vamos a ir a la acción y vamos a mostrar cosas prácticas, ¿no? Somos bien pragmáticos en este sentido. Y para comenzar, quiero hacerlo con un homenaje al gran Quino, que se nos acaba de ir, y a su inefable Mafalda, que en este caso está más desorientada que nunca, porque ve que el mundo se dio vuelta totalmente, y ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y qué cosas cambiaron en el mundo y qué cosas cambiaron en el mercado? Estamos hablando de organizaciones. ¿Qué cosas han cambiado en el mercado? Bueno, se han paralizado rubros, todavía hay rubros que no han podido volver a funcionar, ¿no? Y eso es un tema serio. Ha caído drásticamente la rentabilidad de las organizaciones. También el consumo se ha visto disminuido porque la gente se queda más en su casa y, bueno, y se restringe en lo que hace y en lo que consume, va más a lo básico, y por lo tanto cambian los parámetros de consumo, ¿no? O sea, más orientado a otras cosas mucho más básicas que antes. Entonces, el mundo hoy es como esta maraña de nudos. Es una cosa compleja, apretada, y en función de esto, de un mundo complejo, como el que estamos viendo, complicado más bien dicho, pero complejo que tiene varias partes, pero complicado que es difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a esto? Y básicamente lo que tenemos que hacer cuando algo es complejo es simplificar. Y esto es un elemento central dentro de las organizaciones, en todo lo que vayamos a emprender y hacia los mercados también. La gente, cuanto más simple es el mensaje, cuanto más fácil es la forma de acceder, cuanto un procedimiento es más simple, es mejor, es más eficaz. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, simplificar al máximo, y más en estos tiempos, que se necesita velocidad, se necesita rapidez para conseguir los resultados. Entonces, cuanto más simple, mejor, más eficaz. Y a su vez, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, como hace el camaleón, que se mimetiza con el ambiente. Bueno, nosotros tenemos que mimetizarnos con la nueva normalidad, con esto que estamos viviendo ahora. Bueno, ya lo otro ya pasó, el mundo ya no es el mismo. Ahora tenemos que empezar a mirar de otra manera y empezar a trabajar de otra manera y actuar con celeridad para ir recuperando resultados que hace 6 meses, por lo menos, que estamos con el freno de mano puesto, como se dice, ¿no?
Y cuando hablamos de transformación, generalmente cuando uno va a seminarios y congresos y en todo el mundo, ¿de qué se habla? En general, cuando se ponen ejemplos de las grandes empresas, ¿no? Como diciendo esto de las multinacionales. Como por ejemplo, si hablamos de transformación, podríamos mencionar a estas 4 que están acá, como Nokia, por ejemplo, la empresa finlandesa que comenzó como una empresa maderera y hoy en día fabrica celulares. O sea, si se habrá transformado a lo largo de los años. Virgin, la empresa de Richard Branson, que empezó como un sello discográfico con disquerías y demás, y hoy en día tiene hoteles, tiene línea aérea, hasta tiene viajes al espacio. O sea, una cosa que es totalmente disruptiva, así como es el propio Richard Branson, ¿no? IBM, que pasó de fabricar computadoras, por lo que hizo durante toda su vida, a dar soluciones en información y sobre todo sustentadas en inteligencia artificial para la mejora de las organizaciones. Amazon, que empezó vendiendo libros y hoy en día no solamente vende de todo, sino que a su vez tiene una unidad de negocios que le da mucha rentabilidad y en la cual es líder, que es en alojamiento en la nube, el Amazon Web Services. Entonces, son transformaciones que han ido transcurriendo a lo largo del tiempo en estas organizaciones que las mantienen vigentes, porque todas estas son vigentes y están en primer lugar, en los primeros lugares dentro de sus rubros. Y por no dejar atrás la más reciente, que es una de estas sí que ha sido una transformación fantástica, porque ha pasado por varias lados, ha muerto, parecía que moría, y ahora resucitó, que es Kodak, la empresa fotográfica que hoy en día ha firmado contratos millonarios ingresó en el área farmacéutica en Estados Unidos. Pero estos son ejemplos que en general todos conocemos. Hoy lo que le proponemos, y vamos a compartir algunos conceptos, pero le vamos a proponer conocer ejemplos de la realidad del Uruguay. Y que esperamos que estos les puedan servir para aplicar no solamente dentro del Uruguay, a las personas de Uruguay, sino para otros países de Iberoamérica. ¿Y por qué hablar de Uruguay? ¿Qué puede aportar Uruguay? Como diciendo, país chiquito, Uruguay, ¿qué puede aportar? Bueno, la realidad de Uruguay es que Uruguay tiene una amplísima oferta, es una competencia bestial para una demanda muy pequeña. El mercado uruguayo es muy pequeño y la oferta es exacerbada. Fíjense que en determinados rubros, en donde en general en otros países, y hablo países de Iberoamérica, compiten 5 o 6 marcas, en ese mismo rubro en Uruguay hay 50. ¿Por qué? Porque todas las marcas del mundo están acá, porque todo el mundo quiere y te lo trae para competir. Entonces, imagínense lo que es competir con 50 o con 20 o con 30 en lugar de estar compitiendo con 4 o con 5. Eso hace que el mercado es tan competitivo que sea necesario innovar, tener la cabeza abierta, aplicar el ingenio y sobre todo trabajar en la calidad. La calidad es vital, porque Uruguay no puede competir, sobre todo si vamos hacia afuera, no puede competir por volumen, tiene que competir por calidad. Y esa es la clave de todas las cosas. Entonces, por eso nosotros pensamos que algunos ejemplos que vamos a ver hoy, que se han desarrollado en Uruguay y que creo que son emblemáticos y que está bueno compartirlos, sobre todo para disparar ideas, ¿no? De cosas que se pueden hacer, lo vamos a ver más adelante. Bien, otra cosa que quería aclarar de entrada es, cuando se habla, hoy en día se habla mucho de transformación digital, ¿no? Se habla de transformación y de digital, y sin duda que lo digital es fundamental, sobre todo en este tiempo, que es donde tenemos estas herramientas en las que nos permitan comunicarnos y trabajar, nos permiten trabajar. Pero la transformación empresarial no es solamente digital, sino que hay transformación que podemos hacer en otras áreas de la organización. ¿Por qué? Porque la digitalización es importante, como dice ahí la diapositiva, pero no necesariamente resuelve todos los temas, ¿no? Y la clave está en tener un negocio viable. Ese es el foco, tener un negocio viable hoy en día. Bien, entonces, ¿qué es este concepto de transformación empresarial 360? Se compone de 2 partes, básicamente, ¿no? Una que tiene que ver, como podríamos decirle, más estática, que es el análisis 360 de la organización. ¿Por qué el análisis 360 de la organización? Para poder detectar cuáles son las capacidades instaladas que hay en la organización, detectar cómo está funcionando, qué podemos hacer para mejorarlo y simplificar. Y esas capacidades instaladas que detectamos van a ser la clave que nos van a permitir apalancar a la organización hacia adelante, hacia el crecimiento rentable. Y luego tenemos la otra, que es la dinámica.
la parte dinámica, en donde la empresa se va moviendo y se va transformando. Ven que ahí vemos en la transformación que se va como que redondeando un poquito más, y eso son transformaciones que se pueden ir haciendo. Las transformaciones pueden ser menores o pueden ser mayores, hasta llegar a reconvertirse totalmente. Y vamos a ver ejemplos de empresas que se han reconvertido totalmente. Entonces tenemos dos conceptos, ¿no? Uno estático y otro dinámico, que es el que permite conseguir los resultados porque es el que lleva adelante la transformación en sí. Bueno, esto lo mencioné recién. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué transformación, empezando de transformaciones menores hacia transformaciones mayores? Como para ir entrando en tema de a qué nos estamos refiriendo. Transformación menor puede ser mejora de un departamento o un área de una organización, eso ya es una transformación. O también optimizar los procesos, mejorarlos, simplificarlos. También puede ser mejorar las gerencias y las jefaturas, los liderazgos. Eso también es una transformación muy importante y necesaria. Otro tipo de transformación, avanzando un poco más, puede ser transformar los canales de distribución. Ni hablar que el pasaje de físico a digital está en la tapa del libro. Pero también hay otros que de repente, a ver, los canales que yo tengo hoy en día, ¿son los que me sirven? ¿Son eficaces realmente? ¿Los tengo que mejorar? ¿Puedo encontrar otro canal que sea más eficaz que el que estoy utilizando hoy? También incorporar nuevas unidades de negocio, que ahora vamos a ver que es un tema central de la estrategia, ¿no? Reposicionarme, que hoy estoy posicionado en un rubro o de una manera o para un público y puedo reposicionarme para otro porque veo que esto ya fue y ahora me tengo que ir para otro lado. También puedo desarrollar, y yo diría y debo desarrollar la innovación. La innovación dentro de la organización es importante, empezar a manejarla dentro de los diferentes departamentos, pero a su vez también yo lo que puedo hacer es incubar emprendedores o incubar personas que sean innovadoras y que estén pensando en proyectos y que desarrollen los proyectos dentro de la organización. Yo les puedo brindar la infraestructura que tengo para que ellos puedan trabajar. Entonces, pueden desarrollar proyectos propios, pero a su vez me van a ayudar con proyectos propios de la organización. Ya lo están haciendo hace unos años, ya lo vienen haciendo varias organizaciones de gran porte, y esto lo podemos hacer porque hay personas que necesitan tener una infraestructura, un marco, para donde poder aplicar sus ideas. Desarrollar nuevos mercados, esto es bien la típica del Uruguay, ¿no? De salir a buscar mercados en otros lados, los podemos encontrar adentro y también afuera. Crear nuevas marcas, y finalmente cuando llegamos a la reconversión total de negocio, cuando ya me voy a hacer una cosa totalmente diferente de lo que estoy haciendo ahora. Bien, y si miramos el adentro y el afuera, nosotros que tenemos adentro, como dijimos, tenemos capacidades presentes o instaladas que están dentro de la organización, que por supuesto las tenemos que conocer, las tenemos que tener bien presentes cuáles son. Y después tenemos que hay oportunidades en el mercado. Para eso tenemos que escanear el mercado, tenemos que saber a ver qué es lo que está pasando para ver y detectar cuáles son esas oportunidades que nosotros podríamos aprovechar. Y entonces el tema es conjuntar las capacidades instaladas con esas oportunidades que nosotros detectamos, ¿no? Entonces ahí veremos si nos alcanza con las capacidades que tenemos o tenemos que incorporar otras capacidades, qué tan factible es eso, qué recursos necesitamos, y en función de eso poder tomar esas oportunidades, porque la clave está en detectar y tomar esas oportunidades. Ahí va el juego, de eso consta, ¿verdad? Y el objetivo básicamente de la transformación es sumar y multiplicar. ¿Sumar y multiplicar qué? Bueno, sumar y multiplicar rentabilidad, sumar y multiplicar competitividad, productividad, experiencia del cliente, que es un tema central hoy en día, y también la satisfacción de las personas que trabajan dentro de la organización. Ni hablar en estos tiempos, ¿no? Que están cada vez más solos porque trabajan desde su casa. Necesitan justamente ese contexto y ese abrazo de la organización para poder seguir siendo productivos. Entonces, bueno, vamos de lleno a las 4 áreas. Nosotros somos justamente 4 especialistas en áreas complementarias y abordamos toda la organización desde esas 4 áreas. Y las 4 áreas son estas: negocio, organización, procesos y mercados. ¿Y por qué están puestas de esta manera? Porque negocio, organización y procesos básicamente podríamos decir que son el adentro, ¿sí? Es donde estamos, donde trabajamos en el pienso, en el desarrollo
en la operativa adentro. Y mercado es hacia dónde hacemos los intercambios. En los mercados donde está nuestra competencia, por ejemplo. Están las oportunidades, pero también están nuestros competidores. Entonces, nos armamos justamente y pensamos qué es lo que vamos a hacer y después interactuamos. ¿Sí? Entonces, arranquemos con negocio. Yo voy a arrancar con negocio y luego le voy a ir pasando a mis colegas que van a ir desarrollando cada una de las diferentes áreas de especialidad. Y cuando hablamos de negocio, arrancamos con la pregunta del millón, ¿no? Esa pregunta como diciendo, ¿sigo teniendo un negocio viable? Porque ojo al gol con esto, ¿no? Porque hay ojo que hay organizaciones que el hecho de vender, yo estoy vendiendo lo mismo que antes o vendo un poco más que antes, no quiere decir que tenga un negocio rentable. Y esto lo hemos visto en cantidad de organizaciones, que de repente venden, pero la ecuación y el modelo está armado de una manera que cuanto más vende, más pierde. Y atenti con eso, tenemos que tener en cuenta eso. Y hoy en día, ¿mi negocio sigue siendo viable o caducó? ¿O hay otra forma de generar rentabilidad? Tengo que pensar, ¿hay otra forma de generar rentabilidad? Muy importante esto. Entonces, vayamos adelante. El negocio, dos componentes básicos, estrategia y modelo. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de estrategia, yo no voy a andar en esto porque gente de la calidad lo tiene muy claro, la planificación estratégica que es. Yo solamente voy a ir a lo práctico y a los elementos que nos pueden hacer crecer. Entonces, ahí tenemos tres áreas y supongamos que estas áreas naranjas son tres rubros. Es el rubro donde se maneja la organización. Entonces, una opción es, si la organización es esta, es vender más de lo mismo, ofrecer más de lo mismo. Ahora, ¿cómo hago yo para crecer ofreciendo más de lo mismo? Y bueno, tengo que hacerlo con más calidad, tengo que mejorar el desempeño de los productos o los servicios y tengo que mejorar la experiencia del cliente. Esto es vital. Si yo no mejoro la experiencia del cliente o no sé qué es lo que están experimentando mis clientes, difícilmente pueda tener retorno. Nosotros después, el miércoles que vamos a presentar el índice, vamos a ver la correlación directa que hay entre la experiencia y la revisita y la recompra. Un tema muy importante. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Y bueno, tenemos que mejorar los productos y los servicios, simplificar el acceso y el uso. Recuerden que la simplificación entra siempre. Otra opción es incorporar unidades de negocio. O sea, yo puedo crecer incorporando otras unidades de negocio diferentes a lo que estoy haciendo, pero complementarias. O sea, están dentro del mismo rubro. Y para eso, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? Y bueno, tengo que, en primer lugar, apalancarme en las capacidades instaladas, pero a su vez conociendo a los clientes y a los segmentos donde yo voy, ahí voy a descubrir que hay otras necesidades, y vamos a ver algún ejemplo, donde yo puedo ir a satisfacer. Y finalmente es cuando me voy para el otro lado, salgo del rubro, me voy, esto es disrupción, voy a hacer una cosa totalmente, me meto en otro rubro que no conozco. Pero si yo me meto en un rubro que no conozco, porque necesito, porque hay una oportunidad, veo que hay una oportunidad, y yo la tengo que tomar esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que aprender. Y si no tengo tiempo para aprender, tengo que hacer una alianza con aquel que sí tenga el know-how para poder desarrollar ese negocio. Entonces, para trabajar en esto, y sobre todo tener cabeza estratégica, que es muy importante, tenemos que tener apertura para innovar. Y cuando hablamos de innovar y generar ideas de negocio, ¿qué preguntas tenemos que hacernos? ¿Cuál es el ciclo de cosas a chequear? Y en primer lugar, tenemos que ver cuáles son las tendencias. Mirar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cuáles son las costumbres hoy en día? ¿Qué es lo que hace el consumidor hoy en día? ¿Qué prefiere? ¿Qué busca? ¿Cómo se maneja? ¿Verdad? ¿Cómo usa las cosas hoy en día? Luego tenemos que ver las necesidades como están, porque hay necesidades que de repente están satisfechas, pero están mal satisfechas. ¿Y qué es que están mal satisfechas? Que es lo que, como le llamamos, le decimos acá en Uruguay, es lo que hay valor. Como diciendo, es lo que hay y la gente usa eso porque no hay algo mejor. Entonces, si yo detecto que se puede satisfacer las necesidades de una manera mejor, ahí tengo un camino. O que hay necesidades que están latentes, y vamos a ver algún ejemplo más adelante, insatisfechas. O no descubiertas, esas otras que no hay, pero podemos incursionar por ahí. Y luego preguntar, bueno, ¿a quién le puede interesar? ¿A qué grupo de personas le puede interesar esto? O podríamos llegar. ¿Quiénes son aquellos que están desatendidos? Porque hay gente que está desatendida, hay segmentos que tienen menos propuestas, pero también tienen necesidades. Y pensemos, no solamente en las edades, en nivel socioeconómico, también pensemos en otras
particularidades y sobre todo en los trabajos que hace la gente. Y a partir de ahí viene el desarrollo de las ideas, planteamiento de ideas que podamos ir desarrollando para poder abarcar esto. Y luego que tengamos las ideas, ahí viene la parte del chequeo con el sentido común. Ese chequeo, la pregunta que yo le digo en la tapa del libro. Que primero es preguntar, bueno, ¿alguien pagaría por eso? Porque está muy lindo, hay muchas ideas y hoy en día como que está de moda hacer una app para todo. Vamos a hacer una app, pero está bárbaro hacer una app que pueda solucionar algo, pero ¿alguien está dispuesto a pagar por esa app? ¿O por algo? ¿Cómo lo monetizás? Bueno, eso es un tema importante a tener en cuenta. Porque si no, no tenés un negocio. Y la clave está en crear valor económico, ¿verdad? ¿Tengo capacidades y recursos para esto? ¿Me puedo diferenciar? O sea, porque si soy uno más del montón, ¿por qué me van a comprar? Y porque soy más barato, nada más. Pero yo puedo mostrarme diferente, esa es la clave. ¿Tengo tiempo para hacerlo? Por eso la rapidez en los procesos y en la toma de decisiones sobre todo. Hay que acelerar la toma de decisiones hoy en día. Entonces, de la estrategia pasamos al modelo. Una vez que tenemos definido todo eso, vamos al modelo. Este es un modelo muy conocido, desarrollado por Alex Osterwalder, que lo que hizo Alex Osterwalder, que es brillante, él simplificó. Simplificó algo que es muy complejo, que es desarrollar un modelo de negocios en una hoja. Se puede tener una hoja 4. Y ahí tenemos todo el negocio. Fíjense que tenemos los socios clave. O sea, si lo vamos a dividir en áreas, ustedes lo están viendo, yo lo dividiría así, a grosso modo, en el centro está la propuesta de valor. O sea, ¿qué damos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué es lo que nosotros proporcionamos? Luego tenemos hacia la derecha, ¿hacia quiénes? ¿A quiénes les llegamos? ¿Y cómo les llegamos? Ahí es donde están los canales, el relacionamiento que tenemos, los diferentes segmentos de los públicos a los que apuntamos. Y luego viene el cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos esto que damos? ¿Verdad? Y ahí viene la asociación, y vamos a ver ejemplos prácticos de esto, ¿no? Y en la parte de abajo, que es vital, está el tema cómo rentabilizamos. Ahí, atenti, porque ahí tenemos cosas para hacer, ¿eh? En cómo rentabilizamos, no siempre tenemos que vender y el negocio enfocarlo de la siguiente manera. Podemos rentabilizar de maneras diferentes. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y luego los costos, la estructura de costos. Sin duda que tenemos costos necesarios e innecesarios. Y hoy en día hay muchos costos que se han eliminado, ¿verdad? Pero ojo, y ojo a los directores de empresa, ojo con enfocarse demasiado en eliminar costos. Es mucho más importante y vital concentrarse en cómo yo crezco, cómo yo genero nuevas posibilidades de negocio, cómo genero rentabilidad, es que centrarme en cortar costos. Sin duda que hay que cortar costos. Pero si mi cabeza está solamente pensando en acortar costos, no voy a estar pensando en cómo hacer crecer. Y nosotros necesitamos el ingreso de dinero. Por eso ese clic en la cabeza hay que hacerlo y es muy importante. Entonces, vayamos a los casos, a los bifes directamente, ¿no? Como se dice habitualmente. Este es un caso en Uruguay que surgió hace unos años, y esto fue una innovación, y esto fue el primero que hubo en el mundo. Una innovación que fue una persona mirando la realidad, porque mirando la realidad y lo que hace la gente cuando uno detecta dónde está la necesidad latente. Y entonces veía que en los sanatorios, la gente cuando se internaba, y bueno, los parientes que eran los que lo cuidaban, ya no, con el ritmo de vida de hoy en día no tenían tiempo de ir a cuidarlo. Entonces había un cuello de botella. No, ¿quién lo cuida? No puedo, yo no puedo. Entonces ahí surgió el servicio de acompañante, el primer servicio de acompañante en Uruguay. Y eso ya fue una innovación de por sí. Hoy en día hay montones de empresas que hacen lo mismo. Y por supuesto que ese modelo ya se transmitió hacia otros países. Pero fíjense esto, ¿no? No solamente que se innovó mirando cuál era la necesidad latente, que estaba ahí y había que verla, que fue brillante, sino que después esto empezó la gente contrataba cuando necesitaba. Yo necesito que me lo cuiden 4 horas, necesito que me cuiden 8 horas, que me cuiden 12 horas. Y la gente pagaba por las horas, por supuesto que tenía un costo importante. Y eso retaseaba un poco el consumo, hasta que se le dio el giro en el formato comercial. Y ahí es donde viene la parte clave. Se lo convirtió en un seguro. Y como la tasa de uso es muy baja, muy baja, entonces la gente hoy paga, y desde hace años paga, por tener el derecho a tantas horas de compañía. Entonces fíjense que el negocio se multiplicó por 1000. Solamente cambiando el formato comercial. O sea, estas son las cosas que pretendemos generar disparadores para que a ver si dicen, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo cambiar
en la manera que nos manejamos en la organización para generar rentabilidad. Otro ejemplo que es de la salud también, y este es un ejemplo icónico porque surgió en plena crisis. En el 2002 nosotros tuvimos una crisis en Uruguay muy importante, que fue 2002-2003, y esta empresa surgió en el 2003, en plena crisis surgió. Acá en Uruguay había 3 empresas de emergencia móvil que surgieron porque las emergencias de los sanatorios y de las mutualistas y demás eran lentas. Entonces, para casos de vida o muerte, de infarto, lo que sea, se necesitaba una emergencia que fuera y llegara inmediatamente a atender a la persona y le salvara la vida. Entonces empezaron así, empezó una, después se le sumaron 2 más, y había 3. Pero ¿qué pasa? Después, como todas las cosas, la gente después empezó a llamar por males menores, que no eran de vida o muerte, hasta que al final terminó llamando, la gente llamaba por un resfrío. Entonces imagínense el colapso que generaba en la cantidad de unidades para poder cubrir y cuál era el caso importante o no. Entonces esto fue detectado por un doctor que dijo, acá tengo una oportunidad, que es volver al origen, volver a la emergencia para casos de vida o muerte. Y ahí desarrolló una emergencia enfocada en esos casos de vida o muerte, en plena crisis, y no solamente que salió ahí, salió con un giro en el formato comercial. ¿Y cuál era el giro? Justamente para que la gente no abusara de eso. Si no lo usás, pagás la mitad. Y eso hizo que tuvo una penetración brutal en el primer año, y para ser un año de crisis, una penetración brutal en el mercado. Y hoy es una de las 4. Es más, esta organización es icónica porque después terminó ganando el Premio Nacional de Calidad. Y Gonzalo eso lo tiene muy claro, ¿verdad? O sea, ejemplo icónico de cómo, dándole el giro ese, podemos avanzar. Otros ejemplos, y acá voy a mirar otra área del modelo de negocio, socios clave. Una confitería de mucho arraigo en nuestro país, de muchos años, punto de venta en la Rambla, un lugar estratégico, alianza con libros, con librería. Entonces la gente va a tomar el té y tiene los libros ahí y entonces la venta es completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la clave acá? La clave está en la librería que se asocia con el negocio atractor. El tema es buscar. Si yo no tengo un negocio que es atractor, yo me tengo que asociar con un negocio que sea atractor. Tengo que buscarlo. ¿Cuál es un negocio atractor en donde la gente va de por sí, donde yo me puedo asociar? Otro gran ejemplo son las gasolineras, ¿verdad? Las estaciones de servicio que le hicimos acá en Uruguay, que es un negocio atractor y donde el mini mercado, que hoy en día ya es un supermercado, cada vez es más grande y es lo que le genera más rentabilidad al negocio. Entonces, ¿cuál es el negocio? La pregunta es esta: ¿qué negocio atractor me puedo asociar o tengo que estar ahí para poder captar valor? Otro ejemplo en cuanto a propuesta de valor y en cuanto a canales, que fue el ejemplo acá también del pan. Uruguay se caracterizó por tener varias panaderías en cada barrio, ¿no? Donde la gente iba todos los días a comprar el pan y los bizcochos para la tarde, muy típico. Hasta que vino una empresa y empezó a vender pan congelado, que hoy en día es algo muy común, pero revolucionó el mercado. Se llamaba el killer de la categoría. ¿Por qué? Porque no se necesitaba ya tener todo el horno de pan y levantarse a las 3 de la mañana para ir a hacer el pan y todo lo demás. Se necesitaba tener un punto de venta bien ubicado. Y esta gente te daba el producto y solamente con un hornito eléctrico. Entonces, después, por supuesto, los supermercados, los autoservicios, todo lo demás empezaron a ofrecer este pan, y eso fue una nueva manera, y esto podríamos decir que fue como el inicio, o el esbozo de la economía colaborativa, así como hoy conocemos Uber, Airbnb. Bueno, esto fue como, vieron, ¿qué es lo que estaba instalado? Bueno, los puntos de venta que están instalados, bueno, yo les puedo poner pan para que vendan ahí. Entonces, utilizando la capacidad instalada, y agarrando los mejores lugares de llegada al público. Otro ejemplo, esto es de una empresa especialista en instalaciones y montajes, sobre todo en el área de gas. Y entonces la empresa dijo, ¿cómo puedo yo crecer en el mercado? ¿Cómo puedo empezar a abarcar más clientes? Y bueno, porque era un rubro muy específico. Entonces empezó a apalancarse el conocimiento que tenía con los clientes y viendo las necesidades de la industria. Y así empezó a entrar en mantenimiento industrial. Dentro del mantenimiento industrial entró en el área de vapor. Y de a poco se fue convirtiendo en una empresa de ingeniería industrial. Y tal es así que ¿saben en qué derivó esto? Derivó en robótica industrial. Y llegó a ser el referente
de la robótica industrial en el Uruguay. O sea, fíjense, pasar de un extremo a otro extremo, y hoy en día, y eso es esa oportunidad que estaba ahí, y hacia donde va el mundo hoy en día, la robotización y la automatización. Bueno, esta es una organización que transitó por este camino y hoy tiene ese portafolio de productos, de servicios, mejor dicho, abierto. Otro ejemplo, y este es un ejemplo que me gusta mucho porque es bien emblemático, que es de superación al no. Y estamos hablando de una avícola que vende huevos. Huevo es un commodity. Entonces, ¿qué hago yo para vender huevo? El huevo más o menos todo es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación? Y el gran problema que tenía esta organización era que no podía ingresar en las grandes cadenas de supermercados. Vendían autoservicios y almacenes. Entonces dijo, ¿cómo puedo yo hacer para ingresar? Porque ahí estaba copado por las grandes marcas, ¿verdad?, que tenían ya los supermercados. ¿Qué puedo hacer para ingresar ahí? Entonces, una persona muy hincha del medio ambiente, entonces vio que las cajitas en las cuales venían los huevos eran de plástico. Entonces fue a hablar con recicladoras y le dijo, decime una cosa, si yo te traigo las cajitas, te junto las cajitas de plástico, vos me las podés reciclar y convertir en útiles escolares, o sea, en reglas, escuadras, semicírculos, incluso hasta tarjetas postales, para los escolares, sí. Entonces hizo esa alianza y, dicho y hecho, empezó a colocar cajas, o sea que le llamaban comicajitas, en las escuelas y en los liceos. Y empezó a dar charlas. Iba a los colegios y daba charlas de la importancia de cuidar el medio ambiente, de reciclar ese plástico y de convertirlo en algo útil, que eso después se le devolvía a la escuela en útiles que los niños utilizaban. Bueno, y él iba tanto a colegios públicos como privados a dar estas charlas. Hasta que un día, de todas esas charlas que dio, lo llama el director de una de las principales cadenas de supermercados de nuestro país, de las grandes cadenas donde él quería entrar, y le dijo, sí, que mi hijo me habla de esto, de las cajitas y que junta las cajitas, y no sé, quiero que me vengas a contar cómo es este proyecto que tenés. Bueno, le fue a contar el proyecto, y la respuesta fue, a partir de la semana que viene empezás a vender en nuestra cadena. Esa fue la forma de entrar. Y no solamente hoy en día, no solamente está en esa cadena, está en todas las cadenas, en las grandes cadenas de supermercados. Y a su vez, esos huevos tienen un plus de precio. Entonces, a veces tenemos que pensar que el valor, ¿dónde está? Porque fíjense que pasó del tema del canal, vio los recursos que podía acceder, generó una propuesta de valor significativa y terminó redituando en fuentes de ingresos, que puede estar afuera de lo que yo estoy haciendo. Y esto es una manera de darle valor al commodity. Hay muchos productos commodities que nosotros tenemos que buscar la forma de salir de ese commodity y de darle valor. Este es un ejemplo que me parece excelente y que se ha desarrollado acá en nuestro país. Otro ejemplo, y me queda este y uno más, y ya le doy paso a Jimena, que también se creó en Uruguay a raíz de que había cuellos de botella para pagar la factura eléctrica. Entonces el organismo eléctrico dijo, bueno, habló con las agencias de lotería que vendían billetes de lotería, digo, vos que tenés muchos locales, ¿no me ponés para cobrar también las facturas y me descongestionás? Y bueno, y a partir de ahí se empezó a desarrollar ese servicio y creció tan rápido que se generó un spin-off, o sea, se generó una empresa totalmente aparte de lo que era el negocio original, y empezó como una empresa donde la gente iba a pagar cuentas. Pero después empezaron a ver que había otros segmentos, y hoy en día la gente no solamente paga cuentas, los jubilados cobran las jubilaciones, los negocios, los clientes pagan a los negocios y les pagan a sus proveedores a través de... O sea, se venden productos y servicios, se venden entradas para espectáculos, y cientos de puntos de venta en todo el país. Un crecimiento bestial, gigantesco, es una de las más grandes empresas del país, que se generó a través de eso. Entonces, pensar cómo yo, a través de un tema, de un canal, de cómo puedo yo mejorar esto y puedo desarrollar algo que pueda crecer mucho más del negocio original. Y finalmente, el caso de reinvención total. Este es el caso de una persona que durante décadas se dedicaba al negocio textil y estaba en el rubro de sastrería, hasta que la industria china depredó, acá en Uruguay, depredó el negocio textil
Entonces ya lo hizo inviable. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que reconvertir. Entonces empezó a mirar que había necesidad en los estacionamientos de los edificios y en los parkings y demás, que había necesidad de poner protectores en las esquinas de las columnas y demás. Y empezó a desarrollarlo, en principio en forma casera, y después empezó a profesionalizar, empezó a estudiar y demás. Y hoy en día, o sea, es el líder de mercado en este rubro, en los bumpers para los estacionamientos. Entonces, y esto estamos hablando de pocos años. Entonces, con esto que pretendo transmitir, generar esa chispita que disparar como una idea, como diciendo, yo puedo hacer algo de esto, puedo incursionar, podemos desarrollar esto, se me ocurrió tal cosa. Esa es la idea que pretendemos con esto. Esto desde el punto de vista de negocio. Y ahora yo le voy a pasar con, antes de irme, ya me estaban haciendo acuerdo, que les queremos dejar unas preguntas del estribo, que son importantes, que son esas preguntas que generan reflexión. La primera es, ¿tenemos una estrategia? Si no tengo una estrategia, no sé para dónde voy. ¿Ah? Eso primero. La otra, ¿reviso el modelo de negocio? Porque si lo revisamos una vez sola al principio, pero hoy en día tenemos que estar viendo, porque de repente ese modelo ya caducó y tenemos que establecer uno nuevo o unos nuevos y ver cómo me voy a apalancar y mirarlo y ver cómo yo puedo desarrollar otros aspectos como vimos anteriormente. Estamos abiertos a innovar e innovar en la forma de hacer los negocios. ¿O vamos a seguir haciendo las cosas como siempre? ¿Y tenemos el radar encendido para detectar las tendencias de mercado y aprovecharlas? Esto es vital. Si yo no tengo el radar encendido para detectar las cosas, voy a seguir dando vuelta en lo mismo. Así que bueno, con esto lo dejamos pensando por unos segundos y ahora le paso a Jimena, que va a desarrollar el área de organización. Bueno, Milton, muchas gracias. La idea es, dando continuidad a lo que Milton empezó contando acerca de la transformación, él hablaba de la capacidad instalada, ¿no? Y de cómo este proceso de transformación implica mirar hacia afuera, pero implica sin duda mirar hacia adentro, porque las personas son las que se transforman, ¿no? Las organizaciones se transforman, pero quienes hacen eso posible son las personas que integran una organización. Y por eso es fundamental en este proceso de transformación 360 identificar cuáles son nuestras capacidades, cómo están organizadas y de qué manera nosotros estamos trabajando con ellas para que las personas puedan dar el máximo de potencial y al mismo tiempo desarrollarse en ese proceso, porque esto no se trata solamente de ver a las personas, ¿no? Muchas veces hablan de los recursos humanos, y esto no se trata solamente de ver a las personas como el capital más importante de la organización, ¿no? que son los que generan conocimiento, que son los que en definitiva producen la transformación. Se trata también de trabajar para que esas personas, como Milton decía al principio, a través de la satisfacción en su trabajo, empiecen a identificar y a potenciar aquellos aspectos en los que son buenos. Y eso en definitiva después termina redundando en beneficios para todos, para las personas y para las organizaciones. Y vamos a partir de esta pregunta base. ¿Tengo la estructura que necesito para desarrollar el potencial de las personas y alcanzar los resultados que quiero? Y acá cuando hablamos de estructura, no nos estamos refiriendo solamente a la estructura organizativa, ¿no? Al organigrama, muchas veces lo asociamos a esto, y la estructura es todo aquello que sostiene la organización, por eso la estructura, ¿no? Y ahí hablamos desde, sí, por supuesto la estructura organizativa, cómo están organizados los diferentes cargos, pero también de cómo se relacionan entre sí, cómo está planificada y cómo está implementada la estructura en el sentido del ámbito de control. Bueno, ¿cuántas personas están bajo el liderazgo en las distintas áreas, de los gerentes, de los jefes en las distintas áreas? ¿Cómo se vinculan las áreas entre sí? ¿Cómo trabajamos la comunicación? ¿Cómo fluye la información? ¿Cómo fluye el conocimiento? ¿Cómo gestionamos el conocimiento? ¿No? Porque una organización puede producir muchísimo conocimiento y al mismo tiempo estar inventando la rueda todo el tiempo, si no gestiona ese conocimiento que produce. Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de los cargos, hablamos de que las personas tengan claro su rol, tengan claro sus objetivos, hablamos de establecer objetivos para las personas, objetivos de trabajo y objetivos de desarrollo.
Y también hablamos de comunicación, hablamos de sinergia, hablamos de gestionar el desempeño y gestionar basados en resultados, ¿no? La gestión basada en resultados, enfocada en las personas y linkeada con la gestión por competencias es fundamental hoy en día, para identificar no solamente si estamos llegando a los objetivos que nos hemos propuesto, sino además si llegamos como queremos llegar. Si la forma en que las personas están alcanzando esos objetivos está alineada con nuestros valores, está alineada con nuestra cultura, con nuestra identidad, con el propósito de la organización, con en definitiva quiénes somos. Y eso además en nuestro país es bien importante, ¿no? Hay muchas organizaciones de muchos años donde los valores fundacionales están presentes y eso muchas veces es el motor motivacional que lleva a las personas sí a innovar sin perder nuestra identidad, sin perder quiénes somos, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de transformación, a veces aparecen estos miedos, y transformarse puede ser una forma diferente de ser quienes somos, y de continuar siendo quienes somos de una forma distinta. Entonces, cuando hablemos de transformación desde el punto de vista organizacional, vamos a tener dos pilares, sobre los cuales vamos a trabajar para poder generar esa capacidad instalada o para poder fortalecer esa capacidad instalada que nos permita explorar todas esas oportunidades que Milton nos contaba en sus diferentes ejemplos y que son factibles para las organizaciones si se lo proponen. Y hablando de estructura, decíamos, bueno, sí, es necesario pensar en la estructura organizativa, es necesario pensar si las personas tienen claros sus roles, cuál es el propósito de su función, de su cargo, y cuáles son las responsabilidades que tienen que llevar adelante. ¿Y cómo? ¿Cuáles son esas competencias que son fundamentales para llevar adelante esas responsabilidades de la manera en que se hace en esta organización, alineado a nuestros valores, alineado a nuestra cultura, ¿no? A veces hay organizaciones que tienen en su estructura, en su ADN, valores que son fundamentales y que tienen que permear, no solamente en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿De qué hablamos cuando decimos tenemos que ver si la estructura organizativa está efectivamente sosteniendo? Bueno, tenemos que ver cuáles son los cargos que existen en esta organización. ¿Todos los cargos aportan valor? A veces pasa que se definió una estructura de cargos y funciones, que después el negocio fue evolucionando, el mercado cambió, las personas cambiaron, pero eso siguió siendo rígido, estático. Esto también tiene que cambiar, tiene que permitir acompañar los cambios que el negocio esté planteando. Entonces, vamos a ver los cargos que tenemos, vamos a ver cómo se vinculan entre sí, vamos a ver cómo se relacionan las diferentes áreas, vamos a describirlos, vamos a analizarlos y vamos a ver si en definitiva están todas aquellas posiciones que hacen sentido, que agregan valor y si están vinculadas de la forma que tienen que estar vinculadas para llevar el negocio hacia adelante. De eso hablamos cuando hablamos de estructura organizativa. Ejemplos, quizás los ejemplos más conocidos son, bueno, procesos de relevamiento de cargos y perfiles, procesos de definición de competencias, competencias estructurales, esenciales, y aquellas que nos llevan al siguiente nivel. Conocer la estructura también implica rediseñarla, ¿no? A veces un rediseño de la estructura es lo que logra destrancar algo que no termina de acoplarse o que no termina de acompañar el ritmo que otros aspectos de la organización están teniendo, y eso es fundamental. Vamos a hablar de trabajar en cultura y clima. ¿Por qué? Porque cuando las personas están motivadas, cuando las personas están contentas en su trabajo, cuando hay un clima que potencia el desempeño, que potencia el ir a más, donde nos importa cómo lo hacemos, nos importa la calidad de nuestro trabajo, nos importa hacerlo en un ambiente que nos nutra como personas, que nos permita desarrollarnos, que nos invite a estar permanentemente aprendiendo. Esto es importante y esto se trabaja. La cultura y el clima de una organización lo construyen las personas que la integran, ¿no? El clima no es una inteligencia que anda caminando por allí, sino que lo construimos todos los que conformamos la organización. Y esto es importante reconocerlo. Uno de los aspectos que tenemos que trabajar en las organizaciones es la conciencia de la corresponsabilidad, que tanto cada uno de nosotros construye la organización en la que estamos insertos. Y trabajar en cultura y clima es un aspecto muy relevante para poder tener la organización que queremos. Comunicación y relacionamiento, que se vincula mucho con el tema de la cultura y con el clima, pero además de trabajar en cómo nos estamos vinculando, cómo se vinculan las personas entre sí y cómo se vinculan las áreas, que esto es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de las organizaciones que trabajan en silos o en chacras, como le decimos acá en Uruguay?
¿Y qué significa esto? Que cada uno siente que su área es la más relevante, que yo trabajo para que le vaya bien a ventas o que le vaya bien a logística, cuando en realidad si le va bien a la organización, si le va bien a cada área, es algo que nos devuelve un resultado positivo a todos. Qué importante es trabajar la conciencia de que somos parte de algo que nos trasciende en nuestro trabajo y nos trasciende en nuestra área, y que es el lugar por el que trabajamos, el propósito por el que estamos en esta organización y el propósito de la propia organización. Entonces, trabajar la comunicación es trabajar si la información está fluyendo, si las áreas comparten la información que necesitan en tiempo y forma, por los canales apropiados. ¿Cómo utilizamos los canales de comunicación? ¿No? Muchas veces estamos utilizando canales asincrónicos como si fueran sincrónicos, ¿no? Entonces de repente trato temas sumamente importantes por WhatsApp, ¿no? Y le mando un mensaje de WhatsApp porque considero que inmediatamente el otro lo va a ver. Y el WhatsApp es un medio asincrónico de comunicación. El otro no tiene por qué estar permanentemente pendiente de su celular. Y cuidado con empezar a generar ese hábito, ¿no? en el espacio de trabajo, ¿no? Porque si hay alguien que está permanentemente pendiente de la información que le llega por el celular, va a estar seguramente desatendiendo otros aspectos. Entonces, ¿cuáles son los canales adecuados para qué tipo de mensajes? Todo esto también es importante trabajarlo, y cuando trabajamos la comunicación empezamos a ver cómo hay muchas cosas que empiezan a fluir en forma mucho más natural en la organización. Y la gestión del cambio. La gestión del cambio cada vez es más importante y cada vez aparece sobre la mesa cuando conversamos sobre distintos proyectos, y más cuando estamos hablando de transformación. ¿Y qué implica la gestión del cambio? A mí me gusta decir que la gestión del cambio son unos lentes, que cuando uno se los pone, ya no se los puede quitar. ¿Por qué? Porque es un enfoque que te permite, frente a cualquier propuesta, frente a cualquier proyecto nuevo, innovación, idea, pensar qué es lo que está cambiando, qué impactos va a generar a nivel interno, a nivel externo, y cómo lo gestiono. Y hay algunos pilares en la gestión del cambio que es importante considerar. Siempre cuando tengamos un proyecto de transformación, de cambio, una innovación, vamos a tener que pensar en términos de sensibilización o conciencia, cómo genero interés y cómo sensibilizo al otro acerca de este tema que es tan importante. Cómo comunico, ¿no? Le tengo que dar al otro toda la información para que este cambio sea posible, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar en sensibilización, en comunicación, en capacitación. Tengo que darle al otro las herramientas para que pueda incorporar este nuevo software, trabajar en este nuevo canal que estamos abriendo, esta nueva idea de negocio que estamos explorando. ¿Qué herramientas necesitan las personas de mi empresa para poder mirar esto no como una amenaza, no como un desafío, sino como algo motivador, algo interesante, algo que me va a llevar a otro nivel? De eso hablamos cuando hablamos de gestionar los cambios. Ver qué es efectivamente lo que está cambiando, a quién le impacta y cómo lo gestiono, desde la sensibilización, desde la comunicación, desde la generación de capacidades y conocimiento, y desde el liderazgo, ¿no? Cómo preparo a los tomadores de decisión en mi organización para que reciban los cambios, para que estén abiertos a lo nuevo y no lo sientan como algo que me mueve la estantería y que me genera ansiedad o incertidumbre, sino como algo que me desafía a continuar creciendo. Y el otro pilar, decíamos, bueno, los dos pilares, la estructura y el talento. El otro pilar, sin duda fundamental, es cómo identificamos las capacidades instaladas en las personas, cómo identificamos aquellas áreas donde las personas brillan, ¿no? Y esto puede parecer muy romántico, pero en definitiva cada uno de nosotros es bueno en algo. Hay quienes son buenos en muchas cosas, pero seguro hay algo en lo cual yo pongo ese plus, que tiene, además de buenos resultados, tiene esa milla extra que implica que lo que estoy haciendo lo disfruto, que lo que estoy haciendo tiene algo que tiene que ver conmigo, donde yo pongo esa impronta personal. Desarrollar el talento implica identificar esos aspectos donde cada uno es bueno y machearlo con el lugar que tiene esa persona en la organización. ¿Está la persona en el lugar donde desarrolla pleno su talento o no? O de repente tengo a alguien muy bueno en el área comercial, pero como tiene esta formación específica, lo tengo en otra área donde puede hacer bien su trabajo, pero sin duda no desarrolla todo lo que tiene para dar. Entonces, identificar, por un lado,
quiénes son las personas que están trabajando conmigo, y por otro lado, definir en forma participativa, ¿no? Esto siempre está bueno construirlo en forma participativa. ¿Cuáles son aquellas competencias, aquellos aspectos claves que todas las personas de mi organización tienen que tener para ir a más, para llevar la organización a otro nivel? Es importante trabajarlo. Y hay que definirlo, hay que dedicar un tiempo para pensar en esto, porque después se devuelve resultados, devuelve motivación, devuelve interés y devuelve personas que tienen ganas de seguir siendo parte de mi organización, que tienen ganas de proyectarse conmigo, que tienen ganas de acompañarme en los desafíos que yo esté proponiendo. Y de eso se trata la motivación y el compromiso, lograr que las personas conecten emocionalmente con la organización y con lo que están haciendo. Cuando las personas logran conectar emocionalmente con lo que están haciendo, se reflejan los resultados. Creación y gestión del conocimiento, les decía hace un rato. Bueno, ¿somos una organización que está permanentemente inventando la rueda o somos capaces de identificar qué estamos haciendo bien? ¿No? ¿Nos va bien en esto? Bueno, ¿qué estamos haciendo para que nos vaya bien en esto? ¿Y cómo hacemos para que ese conocimiento circule en la organización? Que no solamente mi área sepa esto, sino que las demás áreas de la organización lo sepan, o las demás sucursales, ¿no? A veces las sucursales de algunas organizaciones son como mundos aparte, ¿no? Y más cuando es Montevideo interior. Y es importante que nos reconozcamos como una misma organización y que podamos compartir el conocimiento que estamos produciendo para que todos podamos sacar provecho de eso. Y gestionar el desempeño. También les decía hoy temprano, gestionar con base en resultados, en objetivos y también por competencias. ¿Qué implica esto? Que seamos capaces no solamente de definir si vamos bien o no vamos bien, sino que podamos establecer objetivos que nos permitan saber qué tan bien vamos. No solamente a nivel de los resultados de la empresa, sino también a nivel de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que conforman la organización. Establecer objetivos es darle al otro un horizonte hacia el cual ir. Y trabajar por competencias es darle al otro una forma de ir hacia allí. Y las personas, cuando tienen claro hacia dónde van y cómo quieren ir, les resulta mucho más fácil su trabajo. Y les resulta además mucho más disfrutable. Entonces, para darle dos ejemplos bien concretos, no quiero extenderme más en el tiempo, dos ejemplos bien distintos de organizaciones, una empresa familiar de mediano porte, trabajando en tecnología, muchos años, 2 generaciones trabajando al frente de esta organización, que le pasó lo mismo que le pasa a muchas organizaciones de nuestro país. Crecieron vertiginosamente, crecieron rápido, crecieron en cantidad de personas, crecieron en clientes, crecieron en ventas, pero sus procesos internos, su forma de gestionar y fundamentalmente su estilo de liderazgo no acompañó lo vertiginoso de ese crecimiento. ¿Qué sucedió entonces? Que seguíamos gestionando una gran empresa con una complejidad mucho mayor, como si fuera aquella pequeña empresa con la cual empezamos. Entonces, la toma de decisiones estaba absolutamente centralizada, las personas que estaban al frente de las diferentes áreas también seguían gestionando como si aquello fuera algo que todos teníamos que tomar todas las decisiones todos juntos. Y el negocio estaba requiriendo otra cosa, los clientes estaban requiriendo otra cosa, y las personas de la organización estaban requiriendo otro tipo de liderazgo. Trabajar con los líderes de esa organización para delegar, ¿no? En definitiva, el elemento clave allí fue trabajar para una delegación efectiva y exitosa, que no solamente permitiera que quienes estaban mirando lo estratégico pudieran tener tiempo para mirar lo estratégico, sino que además actuara fortaleciendo los mandos medios. Y cuando hay mandos medios fuertes, hay líderes que tienen tiempo y capacidad para poder mirar lo estratégico y saber que hay quienes se están ocupando de los aspectos operativos de mi negocio y que tienen mi total confianza. Y el otro ejemplo, brevemente, es un ejemplo donde en un área totalmente distinta, de formación profesional, una organización con altísima especialización, donde la gran mayoría de las personas que la integran
tienen niveles de formación de maestría, ¿no? Pocas son las personas que tienen menos trayectoria académica, y eso hacía que fuera un entorno sumamente competitivo, no en el mal sentido, sino en, bueno, que cada uno estuviera viendo cómo llevaba su propia área, su área de experticia al siguiente nivel. Y eso hacía que sí tuviéramos un horizonte muy claro hacia adelante, pero poca miradas hacia mi alrededor, ¿no? En lo horizontal, que permitieran que en aquello que eran muy buenos, cada uno hiciera sinergia con lo que eran buenos los demás. Y allí, para darles un ejemplo bien concreto, se trabajó con la alineación de expectativas, ¿no? Que cada área pudiera decir qué creía que las demás áreas necesitaban de la suya y qué necesitaba él o ella de las demás áreas. Y fue bien interesante ese ejercicio porque la organización empezó a ver que las percepciones y la realidad no necesariamente siempre están alineadas. Y es importante dedicar tiempo a esto, a identificar claramente qué necesita cada área de la otra y cómo podemos hacer que ese diálogo que tiene que suceder entre las diferentes áreas de la organización sea fluido, sea claro, sea directo, sea honesto, sea pertinente, para que todas las áreas realmente estén haciendo sinergia para llevar a la organización a los resultados que quieren. Así que ahora les voy a dejar... No está funcionando el... Ahora sí, perdón, ya estamos. Temas de demora en la tecnología. Les voy a dejar también algunas preguntas, porque como decía Milton al principio, nuestro interés aquí es que ustedes se vayan pensando en algo, que se vayan con un interés generado, acá decimos, ¿no? con que les pique el bichito de ir a más, de averiguar, de ir a ver, bueno, cómo mi organización puede generar ese proceso de cambio. Así que les dejo estas preguntas. ¿Las personas que integran nuestra empresa tienen las competencias y el perfil para llevarnos al siguiente nivel? ¿La empresa genera las condiciones para que las personas desarrollen su pleno potencial? ¿Los liderazgos que promovemos son los que nos permitirán retener a los talentos y desarrollarlos en todo su potencial? Y la última pregunta es, ¿las personas disfrutan del trabajo que hacen y eso se refleja en sus resultados? Así que bueno, los dejo también pensando con estas preguntas y ahora con Ángela, que va a trabajar con ustedes procesos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bueno, vamos a ver procesos. Capaz que vamos un poquito rápido, pero de eso se trata también, ¿no? De vender un ligerito, ¿no? En esta etapa de grandes cambios. Ángela, Vamos a ver el tema de procesos. Discúlpame Sí. un momentito, Ángela. Hay una pregunta que Sí. creo que es para Jimena. En preguntas y respuestas. A ver si Jimena puede contestarla esta pregunta. Bien. Ahora hay dos preguntas. Abajo, sí. En preguntas y respuestas. ¿Puede ser al final? Sí, como ustedes determinen, pero léanlas porque hay algunas preguntas de la audiencia. Perfecto, las miramos. Y las respuestas las damos al final. Porque queda mi presentación y la de Eduardo también, que va a ser la presentación de cierre. Bueno, proceso de trabajo. ¿Sí? Acá la pregunta que planteamos es, ¿los procesos que tengo contribuyen al logro de los objetivos? ¿Tengo mis procesos controlados? ¿Tengo los procesos alineados mirando hacia lo que quiero lograr? Ese es el planteo, y elaboramos un ciclo que le llamamos el ciclo clave. Y acá estamos todos, la mayoría, vinculados a temas de gestión de calidad, del mapa de procesos, y imagino que todos lo deben de tener elaborado de alguna manera. Y entonces, bueno, vamos a decir, partimos del punto 1, crear o modificar los procesos. Cuando yo empiezo el negocio, seguramente voy a crear procesos de trabajo. Y tengo que tener mucho cuidado de crear procesos alineados a lo que quiere el cliente. ¿Sí? A veces pasa que se crean los procesos en función de la interna de la organización y no se mira hacia afuera.
hay que preguntarle al cliente qué quiere, hay que preguntarle al mercado qué quiere para tener los procesos alineados hacia ese logro de objetivos, ¿sí? Y no correr después penas y sufrimientos dentro de la organización porque las cosas no nos salen bien. Si yo voy a modificar procesos, seguramente tenga nudos, como Milton empezó presentando, ¿sí? Esos nudos todos entreverados, y quiero alinear la organización, tengo que soñar en ideales, ¿sí? Transformar lo que quiero, imaginarlo, describirlo, más allá de que esté muy lejos de lo que yo hoy realmente tengo. Si elaboro eso, seguramente voy a encontrar un camino intermedio para lograr buenos resultados y nos vamos encaminando hacia el logro de resultados. Porque ese es un poco el propósito. La idea es que sea simple, la idea es que sea fácil. Capaz que parecemos un poco románticos los cuatro, pero es un poco eso, ¿no? Es simple. Tenemos que trabajar y tenemos que vivir en armonía y tenemos que ganar dinero. Los empresarios tienen que disfrutar de que las cosas salgan bien y enorgullecerse de los resultados, ¿sí? Punto 2. Cuando hablamos de indicadores, ¿sí? Acá lo que no se mide no se mejora. Entonces yo tengo que tener clarito qué quiero ganar, ir mirando si voy o no voy ganando. Tengo que tener claro cuánto voy tengo que tener un presupuesto, ¿sí? Definir, por lo general se definen en los meses de octubre, los presupuestos del año siguiente. Decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar el año que viene? Y ahí es donde, por ejemplo, trabajamos con el área comercial y empezamos a debatir, bueno, ¿cómo crees que va a estar la venta con respecto al año anterior? O también podemos decir, bueno, a ver, vamos a salir un poco a mirar a otros lados, a ver cómo administran o definen sus objetivos comerciales dentro de las empresas. Y está bueno salir, preguntar, porque uno aprende y lo lleva a la práctica fácilmente. Tenemos que medir, ¿sí? Medir todo, medir la satisfacción del cliente, medir la satisfacción del personal, ver los resultados, medir la rentabilidad. El contador lo tenemos que tener cortito, que nos dé los datos, que nos diga cómo va la empresa, porque así nosotros tenemos de alguna manera controlado el proceso. Nos puede ir muy mal, y ahí venimos al punto 3, o sea, yo miro, capaz que me va muy mal, pero si yo voy siguiéndolo todos los meses, tengo tiempo de darme cuenta dónde me estoy desajustando en mi proceso, ¿sí? Y aquí viene el tema del análisis, que a veces es una de las cosas más difíciles, analizar lo que medí. Yo tengo que medir y acá tenemos que tener disciplina. Gonzalo se ríe. Tenemos que ser disciplinados, porque si no somos disciplinados, no se nos va. La locura nos lleva, y generalmente cuando son empresas familiares, generalmente los directores están en el medio de un lío, de un problema, y a veces se deja estar la medición. Hay que medir, hay que evaluar, hay que reunirse, acordar juntos cómo vamos a funcionar para lograr el resultado que esperado. Acá tenemos que tener armonía en todo lo que estamos haciendo, también pensando en una mejor calidad de vida, ¿sí? Que el estrés no nos gane, ¿sí? Que nos gane el análisis y vamos a discutir todo el tiempo, mejor discutir y pelear para ver cómo es el camino, porque en esas discusiones va saliendo eso que todos planteamos de decir, bueno, ¿qué acciones tomamos? ¿Cómo hacemos para mejorar esto? ¿Cómo hacemos para cambiar? Y ahí vamos tomando acción, pero tomamos acción con todos los protagonistas. En las pymes está la dirección y está el operativo, estamos todos juntos, convivimos todos, que abre la puerta, todos, la telefonista, muchas veces interactuamos todos en ese mix que hace que logremos los resultados. Y, por ejemplo, ¿cómo yo selecciono las mejoras? Y acá hay una gráfica
en la cual mido el impacto y la ejecución, la facilidad de ejecutar o no mis acciones. Aquello que es de alto impacto, ¿qué es? Aquello que está vinculado con clientes, con personas, ¿sí? Y que no requiere de grandes inversiones. A veces el cambiar la forma con la que nos comunicamos con el cliente, de llamarlo por teléfono, yo no puedo prometer algo que sé que no voy a cumplir. ¿Por qué? Porque después viene el cliente y se enoja. Viene el cliente y me presiona, viene el cliente y llama, y si yo no le respondo, el cliente se nos va. Y por no comunicarnos adecuadamente, perdimos un cliente. Entonces, la comunicación no tiene precio, requiere de coraje, ¿no? Sí, el precio del coraje de decir la verdad y apostar a funcionar ahí. Pero tenemos que trabajar en aquello que es de alto impacto y de fácil implementación, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr accionar cambios sin grandes inversiones. Y después tenemos acá este dibujito, me preguntaba Milton qué quería decir. Y acá un poco es una pelota que yo quiero subir en una escalera, y a medida que voy mejorando, esa pelota va subiendo, ¿sí? Y va subiendo escalón a escalón, y cuando yo me distraigo, si no sistematizo los procesos, ¿qué va a pasar? Si me cae de golpe, ¿vieron cuando suben una pelota, la subo, me cuesta, la subo segundo escalón, la subo tercer escalón, y de repente me distraigo, ¡tic! Se me cayó rapidísimo. Les puedo llegar a transmitir, y tengo que tener esas cuñas que sostienen que la pelota no se me vaya para atrás. ¿Cómo? Sistematizando o definiendo instructivos de trabajo. No se preocupen por escribir muchas páginas de procedimientos. Lo importante es escribir lo básico, y lo importante es que todas las personas que trabajan en ese proceso lo conozcan el procedimiento, ¿sí? Lo lean por lo menos una vez al año, y les puedo asegurar que siempre va a haber modificaciones, porque va a decir la gente, pero mire, Ángela, que esto se modificó, pero mirá que aquello ya no lo hacemos más porque lo cambiamos. Y el jefe dice, ¿y por qué lo cambiaron? Y entonces uno dice, no, esto lo tienen que cumplir y repasar, y no es tener robots, sino sistematizar las tareas, ¿sí? Todos tenemos que, de alguna manera, que trabajamos en una empresa, representar y tener el mismo discurso y el mismo conocimiento de los productos con los que estamos trabajando, ¿sí? Y después les voy a contar casos, ¿sí? Casos de experiencias vividas, ¿sí? Uno tiene que ver con el stock, una empresa metalúrgica, por allá hace muchos años atrás, una empresa donde teníamos 6 meses de stock. Teníamos unos 10 departamentos productivos, y cuando empecé a investigar por qué tenían el stock, la respuesta de uno de los jefes era por las dudas, Ángela. Teníamos stock por las dudas, y entonces eso es plata amontonada, ¿sí? El stock por las dudas es una locura. Imagínense, todo era por las dudas, y claro, se replicaba en todas las áreas, y era un montón de dinero. En 6 meses logramos pasar de 6 meses de stock a 2 meses de stock. Y esas por las dudas, ¿cómo lo mejoramos? Hablando entre los jefes, preguntando, bueno, vos le vas a cumplir a tu otra área, porque la otra área dice que vos no le vas a cumplir, y entonces el jefe me dice, pero yo nunca dije eso, yo siempre te cumplí, flaco, yo siempre te cumplí, flaco, ¿no? Y cuando lo juntaba, y en realidad sí habrían cumplido, pero el por las dudas convivía en los costos de la empresa. Tenemos que tener cuidado con los costos de desperdicio, con aquello que está oculto. Cuanto más liviano el stock, cuanto menos cantidad de cosas innecesarias, eso facilita el trabajo, ¿sí? Y lo vamos haciendo cada vez más simple. Por otro lado, les voy a contar algo más
nuevo que tiene que ver con la inspección técnica vehicular en 2 empresas de transporte de carga internacional que tenían el mismo problema, y era de que el área de mantenimiento llevaba a la unidad a hacer su inspección técnica vehicular y volvía para atrás rechazada. Entonces la pregunta era, ¿por qué te rechazan la unidad? Porque tenés un camión que está perdiendo tiempo de estar viajando, ¿no? Estás teniendo ahí poca productividad. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que la culpa la tiene la inspección técnica, ¿no? El que me hace la inspección tiene la culpa. Y entonces le preguntamos trajimos a los mecánicos y al que hacen el trabajo y les preguntamos, ¿cómo podemos hacer para que esto cambie? ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de nuestro área de influencia? Inmediatamente la persona levanta la mirada y se pone a pensar. Y entonces ahí interactuamos creando una lista de verificación, una lista de chequeo, para que el mecánico, antes de que se vaya a la inspección técnica vehicular, chequee de que todo está verificado. Luces, freno, amortiguación, todo. ¿Por qué? Porque la unidad tiene que estar bien, porque la unidad, si no tiene la inspección vehicular, no cruza frontera, y entonces todo tiene que estar bien, y con ese protagonismo del que hace las cosas, logramos cambiar de un 30% de efectividad a un 70% de efectividad prácticamente en 2 meses, ¿sí? Y cómo es trayendo al que hace las cosas y tenerlo con nosotros y preguntarle cómo podemos hacer para mejorar el proceso. Bueno, y por el otro lado, como toqué algo, vamos a pasar al siguiente. Estoy tocando. Estaba tocando el mouse. Al siguiente botón. Preguntas para hacernos. ¿Conozco la eficacia de los diferentes procesos que se realizan en mi empresa? ¿Qué quiere decir que si conozco la eficacia? Si hay algo que no está bien, si hay algo que no funciona, si hay algo que está incómodo, o el cliente que te reclama, o internamente cuando dicen, pucha, no puedo sacar tal cosa, siempre hay uno que avisa, la empresa avisa que algo no funciona, ¿sí? Y tengo que escuchar esos procesos y a ese cliente para tomar acciones, ¿sí? Y ir evaluando la eficacia de los procesos. Tengo que tener pocos indicadores, pero que sean efectivos. Cuando hablaba Milton hoy de más o por rentabilidad, yo tengo que medir la rentabilidad, no puedo dejarla de medirla. Cuando yo digo mercado, yo tengo que conocer qué quiere el mercado, porque si no, ¿cómo sé si estoy bien o estoy mal? Personas, yo tengo que saber si la gente está bien o está mal dentro de la organización. De alguna manera lo tengo que medir, de alguna manera lo tengo que evaluar, ¿sí? ¿Qué acciones vamos a implementar para simplificar los procesos de trabajo? Y por el otro lado, ¿con qué frecuencia vamos a analizar esos resultados? ¿Y con quién vamos a compartir los resultados? Es importante compartir datos. ¿Para qué? Para que la gente diga, cuando va a su área, ¿cómo yo puedo mejorar? Lo hace automáticamente y mejora los procesos de trabajo. Por aquí vamos dejando la posta a Botinelli, a Eduardo Botinelli, para que hable del tema de mercados. Y permiso. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Vamos, la última parte de la presentación que tenemos de esta transformación 360 grados es justamente lo que está vinculado al área de mercados. Entonces, la primera gran pregunta macro que nos hacemos es si efectivamente conozco las oportunidades que existen en los mercados, ¿no? Tanto en términos de alcance, de productos, de servicios, ¿no? Y para eso podemos apuntar algunos aspectos clave para conocer el mercado, ¿no? El primer elemento está vinculado a conocer, investigar, analizar
cómo son las tendencias del mercado, qué crecimientos se están dando en utilización de servicios, en comercialización de productos, en marcas que están creciendo, en marcas nuevas, ¿no? El segundo aspecto importante que tenemos que conocer también son las innovaciones que se van desarrollando en los mercados. Las innovaciones vinculadas de nuevo a productos novedosos o a transformaciones que se dan en las empresas, en las formas de presentar productos, de presentar servicios, de nuevos jugadores que se dan dentro de un mercado que pueden cambiar las dinámicas en las que se dan justamente el entorno competitivo en el cual están las distintas empresas. Un tercer aspecto clave que tenemos que conocer y que buscamos a partir de la investigación es cuáles son las demandas insatisfechas por parte de los consumidores, de los clientes. Es decir, hay un conjunto de elementos dentro de la oferta de productos, de la oferta de servicios. Bueno, puede haber un desarrollo cada vez que además tiende a ser cada vez mayor y más dinámico, de demandas insatisfechas, es decir, de productos o servicios que el público está demandando o que se pueden generar de alguna forma desde las propias empresas. Un cuarto elemento es conocer cuál es la posición de la empresa en el mercado. Es decir, bueno, nosotros como empresa, ¿dónde estamos con respecto a la competencia? ¿Cuáles son nuestros diferenciales? ¿Cuáles son los diferenciales que tiene la competencia y que nosotros no estamos pudiendo responder de la mejor manera para el cliente, ¿no? Para el consumidor, de acuerdo a cómo lo ve? Otro de los aspectos clave que tenemos que conocer del mercado está vinculado a obtener insight desde los consumidores. Es decir, así como veíamos las demandas insatisfechas, bueno, ¿cuáles son los insights? ¿Cuáles son los elementos que de los propios consumidores podemos obtener? Desde servicios, productos, hasta elementos que nos hacen a la comunicación con los clientes. Y el otro elemento clave que tenemos que conocer del mercado es cómo es la experiencia del cliente con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra empresa. ¿Cuáles son los lugares donde el cliente tiene contacto con nuestra marca? No cuando consume. Cuando consume es porque ya llegó a un punto específico de acercarse a la empresa. Pero todo lo que ve sobre la empresa, lo que escucha, lo que aparece previamente y que de alguna forma empieza a tomar contacto con la empresa a partir de lo que ve, no de haber ido a comprar o de contratar o de buscar información necesariamente. Entonces, ¿cómo es toda la experiencia del cliente? ¿Cómo es el desarrollo de la experiencia del cliente desde que empieza a tomar contacto por primera vez con la marca, con la empresa? ¿Cómo es el vínculo y cómo es lo posterior? ¿No? Es decir, cómo termina ese vínculo en esa ocasión puntual. Nosotros podemos armar un mapa del entorno competitivo, es decir, bueno, conocer cuáles son las dinámicas que nuestra marca tiene y cuáles son las que tienen los competidores. Y aquí tenemos algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, las evaluaciones positivas, negativas o neutras que tienen sobre nuestra marca. ¿Cuál es el perfil de nuestros clientes en términos de sexo, de edad, de nivel socioeconómico? ¿Cómo es que se vinculan con la marca? ¿Cuál es el grado de fidelidad? ¿Cuál es el grado de rechazo que tienen? ¿Hacia nuestra marca o hacia otras? ¿No? Y lo mismo vinculado a nuestros competidores, ¿no? Competidor 1, competidor 2, cómo es la distribución del mercado, ¿no? Y a partir de ahí conocer también, a lo largo del tiempo, cómo es el flujo de clientes, es decir, cómo podemos, a partir de estos insumos, captar clientes nuevos y a quién le podemos captar. Y también probablemente perdamos, ¿no? Porque de eso se trata también las dinámicas del mercado. No solamente va a ser ganancias para uno, vamos a tener pérdidas, pero lo que se trata acá es conocer cuáles son las dinámicas que se dan en el mercado, cuáles son los perfiles de los clientes y a partir de esos perfiles, de conocer cuáles son las formas en las que podemos hablarle de la mejor manera, bueno, captar esos clientes que tiene la competencia.
Otro de los elementos centrales acá, que parte primero de entender cómo son las dinámicas del mercado, cómo es el mapa del entorno competitivo, es qué transformaciones posibles podemos hacer desde el área de mercado. Y ahí tenemos, bueno, un primer elemento es el desarrollo de nuevos mercados, ¿no? Es decir, generar de alguna forma productos, servicios que nos permitan ampliar nuestro mercado. No necesariamente tiene que ser fuera de nuestro mercado, digamos en términos Estado, nación o país, sino dentro del propio país, puede ser hacia afuera de la circunscripción que tenemos. También, obviamente, puede ser la competencia externa, pero es importante empezar a transformarnos en abrir, en ampliar el mercado que estamos, en el que estamos participando, ¿no? Otra transformación posible es cambiar el público objetivo. Y ahí tengo un ejemplo que vamos a ver después, que justamente el cambio de público objetivo tiene que ver hacia dónde dirigimos nuestra comunicación, nuestros productos, nuestros servicios, nuestra empresa, hacia dónde se dirige y quiénes son los clientes potenciales que podemos obtener. Potenciar el área de marketing o crearla, profesionalizarla, es un elemento central para poder trabajar en estos dos elementos y en los otros que vamos a ver adelante, porque desde ese lugar vamos a poder diseñar la estrategia que vamos a llevar adelante para esta transformación. La potenciación, el reenfoque del área de ventas, un poco en función del desarrollo de mercados, en función del público objetivo al que nos dirigimos y esa visión estratégica del área de marketing, vamos a reenfocar el área de ventas. Los canales de distribución, hoy Milton hablaba, bueno, una de las posibilidades de la transformación y de la que estamos viviendo y que la pandemia aceleró, ha sido el aumento en la incidencia de la distribución online. La venta, la publicidad, venta y distribución a partir del entorno online. Bueno, no es el único, lo decía también Milton al arranque. Tenemos que, sí, ser conscientes y trabajar de que es lo que hoy está como dinamizándose en los cambios de canales de distribución. Pero tenemos que optimizar los canales de distribución. Esa es una transformación que podemos hacer y reconfigurarla en función de las necesidades de la empresa y las posibilidades de la empresa y de las necesidades de los clientes. No solamente mirar desde el punto de vista de la logística interna, sino de las demandas de los clientes. Y otra de las transformaciones posibles está vinculada al rediseño de la experiencia del cliente, ¿no? Esto que hablábamos previamente con respecto a cómo es que se vinculan los clientes con nuestra empresa, bueno, ahí tenemos que trabajar fuertemente para que nuestra estrategia esté vinculada a lo que los clientes esperan o incluso superar las expectativas de lo que esperan. Entonces, vamos a presentar rápidamente 4 casos, muy rápidamente. Uno está vinculado a una transformación que se hizo de una forma distinta a la que estaba pensada. ¿Cuál era la idea principal? Esto es del sector salud, era la apertura de un nuevo local con todo lo que implica en el sector salud, ¿no? Policlínicos, personal médico, personal no médico, infraestructura tecnológica. Se hizo un estudio de mercado y el estudio de mercado determinó que lo que los socios, los asociados querían en ese momento no era ese nuevo local tal como se estaba pensando. Querían otra cosa y lo que necesitaban era que se potenciara lo que ya existía. Eso permitió un ahorro en la inversión de $1 millón. Porque la inversión prevista implicaba toda una logística de inversión muy fuerte que hubiese sido innecesaria porque no era lo que demandaba la gente, no demandaban los clientes. Por eso decía, miremos la experiencia del cliente, no solamente de lo que la empresa quiere o considera que es lo mejor, sino de lo que los clientes esperan. Otro ejemplo que podemos ver es un cambio de público objetivo. Esto es una empresa de alimentos que
estaba dirigida a un público de poder adquisitivo medio, bajo y bajo, y que lo que cambió fue la generación de una nueva marca y de nuevos productos con el cual apuntaron a un público objetivo de nivel medio hacia arriba, manteniendo el mismo producto pero cambiando las formas de comercialización e incorporando productos complementarios con el básico, ¿no? Y con eso aumentaron un 40% las ventas en pocos años. Otro ejemplo de la salud tiene que ver con el rediseño de los procesos de afiliación, ¿no? Ahora hay que ver, hay cambios en las dinámicas de afiliación, pero lo que se investigó a partir de un estudio de mercado de Mystery Shopping, básicamente, fue cómo era el vínculo entre el nuevo asociado, quienes se acercaban a averiguar en el proceso de afiliación, y las dinámicas de afiliación propias que tenía la institución. Y también cómo era el vínculo de la atención al cliente con los socios. Bueno, con la transformación que se llevó adelante lograron reconvertir la retención de socios primero porque cambiaron la atención en función de las demandas que tenían los clientes y aumentaron un 15% de la captación de nuevos socios, reconfigurando el proceso de afiliación y adaptándose a lo que los clientes estaban demandando desde la institución, ¿no? Y el otro elemento, otro de los ejemplos que ponemos, está vinculado a esto que hablaba de la comunicación y logística. Estaba también diseñado un proceso de reconversión de logística de distribución, esto es una empresa de bebidas, tenía armado un proceso de un rediseño logístico de distribución de bebidas en sus clientes, que insumía una inversión del entorno de $1 millón también. Previo a alargar el proceso de transformación logístico, se hizo un estudio de mercado para conocer cuál era la demanda y las necesidades que tenían los clientes. Ahí se obtuvo que en realidad el producto o la transformación inicial estaba sobredimensionada. Estaba queriendo cumplir con plazos más acotados que los clientes necesitaban. E iba a tener una sobredimensión de su logística. Entonces, para cerrar, algunas preguntas que podemos hacernos con respecto a la investigación de mercado, ¿no? ¿Conocemos qué quieren los consumidores ahora y sobre todo el ahora marcando en estas dinámicas nuevas que estamos viviendo cotidianamente y que ahora con la pandemia se aceleraron un montón de procesos? ¿Conozco los motivos por los que los clientes eligen a nuestra empresa por sobre la competencia? ¿Conozco cuáles son las expectativas de servicio de los clientes y lo que experimentan cada paso que va recorriendo con la empresa? La eficacia de los canales de distribución que utilizamos, ¿son acordes a nuestras necesidades? Y con esto creo que dejamos algunas preguntas planteadas como para seguir trabajando. Le voy a dejar el cierre a Milton porque se ha ido el tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, finalmente, después de todo este paneo por las 4 áreas, la idea es un pequeño cuadro para la acción, ¿no? Como siempre, la acción es la clave. Sin acción no hay resultados. Entonces tenemos preguntas, oportunidades y acciones. Preguntas. Bueno, la idea es hacerse preguntas. Nosotros compartimos varias preguntas en las 4 áreas, como diciendo, bueno, a ver, en esto, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? Preguntas que son disparadoras para pensar y demás. Después de eso viene, bueno, oportunidades. ¿Qué oportunidades, en base a esas preguntas, qué oportunidades detecto? No solamente afuera, sino también adentro. Jimena y Ángela, básicamente, justamente demostraron que hay oportunidades adentro también. Y luego, la pregunta final es, ¿qué vamos a comenzar a hacer hoy? Porque el tema es, bueno, sí, no, hoy hay que hacerlo. Porque nos va la vida, es hoy. Las cosas, si vos las dejás para mañana, no las haces nunca. El tema está en vencer la inercia. Nosotros vivimos la vida tratando de vencer la inercia. Igual hay que vencer la inercia del arranque. Después que arrancás, no parás.
Entonces el tema es, bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer hoy? Y para ayudar justamente en todo este proceso, nosotros hemos creado una herramienta de diagnóstico y que la ponemos a disposición de ustedes, y como estamos en la Semana de la Calidad, los queremos apoyar y le vamos a hacer a los que contesten, o sea, que ingresen, o sea, esto básicamente es ingresando, bueno, es el botón de la acción, por supuesto, ¿no? Ingresando a la página te360.com.uy, y ahí en diagnóstico ustedes van a ingresar a la herramienta donde, en base a una serie de preguntas, nosotros analizamos luego esas respuestas y le confeccionamos un informe con sugerencias de transformaciones sin costo, sin cargo, de manera de poder apoyar a todas las organizaciones que necesitan justamente una mano en estos momentos. Así que bueno, los invitamos a que participen y con mucho gusto nos estaremos comunicando. Con respecto a las preguntas que nos decía Gonzalo, que había unas preguntas allí, veamos. Si le voy a pasar a Jimena, porque son del área de ella. Así las puede contestar. Bueno, gracias. Voy a leer en voz alta. Buenas tardes. Mi consulta es: ¿qué tan beneficioso o perjudicial es imponer al personal el cambio cuando se considere que las acciones para su concientización y otras acciones no funcionaron? Bueno, en realidad no hay recetas en estos temas, especialmente cuando estamos hablando de cómo las personas se enfrentan a cambios y cómo qué tan preparadas están para poder apoyarlo o ser parte de esos cambios. Yo te diría que de leer la pregunta, y es Sibila Osorio, gracias por hacerla, ya la palabra imponer, te diría que nos está diciendo que hay algo que seguramente genere cierta resistencia del otro lado. Las personas solemos resistir los cambios generalmente por 3 razones. O no sabemos cómo, o no queremos. Y ahí esto nos deriva en 3 estrategias de abordaje de esa resistencia bien diferentes. Cuando la persona se resiste a algo porque no sabe, lo que tenemos que hacer es informar, generar canales de comunicación, informarles qué es lo que estamos haciendo, por qué lo queremos hacer, trabajar en una buena visión del cambio. ¿Qué es una visión del cambio? Una visión una imagen deseada del futuro. Entonces, estamos incorporando este nuevo software. ¿Por qué? ¿Qué queremos lograr con eso? ¿Hacia dónde vamos? Esto que yo les decía hoy de plantearlo al otro un horizonte y de cómo ir hacia allí. Bueno, esto del horizonte es la visión. Queremos cambiar este proceso. ¿Por qué lo queremos cambiar? ¿Qué queremos obtener? ¿Qué beneficios estamos visibilizando para nosotros, para nuestra organización, para nuestros clientes, para nuestros usuarios? Entonces, si las personas no saben, lo que hay que hacer es darles toda la información adecuada a su rol. No siempre hay que decir absolutamente todo, sino lo que el otro necesita para bajar el nivel de incertidumbre. Este tipo de resistencia responde a la incertidumbre y a lo que la incertidumbre nos genera a las personas, que es rechazo. A nadie le gusta la incertidumbre, somos seres de certezas y nos gusta tener las cosas claras. Entonces, decíamos, 3 razones para la resistencia al cambio. ¿No saben? Informemos. ¿No saben cómo? ¿Qué quiere decir esto? No tengo claro mi rol. Sé de qué me estás hablando, vamos a implementar este nuevo software, pero a mí, ¿qué me cambia? ¿Me vas a agregar más trabajo? ¿Va a cambiar mi rol? ¿Voy a dejar de ser el referente en este tema? ¿Voy a tener que aprender algo que hoy no sé? Entonces, no saben cómo, hay que aclarar los roles, hay que decir, bueno, vamos a hacer esto, y esto va a implicar que esto va a cambiar, esto de tu trabajo va a cambiar, tú te vas a capacitar en esto, o vamos a hacer las cosas de esta manera. Y un aspecto sumamente importante aquí es la participación. Para que las personas se sientan apropiadas de lo que el cambio propone, hay que darles participación, y cuanto antes mejor. Participación no es feedback, no es hicimos esto, ¿qué te parece? Es vení a hacerlo conmigo. Pensémoslo juntos y vemos cómo transforma esto tu espacio de trabajo y lo que tú quieres hacer, pero desde el inicio. Y la tercera razón general por la cual las personas se resisten al cambio es no quiero. Y ese no quiero quizás es el más complejo de abordar, porque lo que implica es tener un diálogo, implica saber qué está detrás de ese no quiero. A veces hay cuestiones que tienen que ver con perder aspectos hasta de la identidad, ¿no? Personas que hace 30 años que hacen esto y que esto implica que todo el mundo me conoce, que las personas vienen y preguntan por mi familia, que yo conozco la familia de esos clientes y de repente estoy automatizando parte de ese rol
y ese contacto, esa cercanía, esa familiaridad que tiene la persona con el cliente, la persona siente que la va a perder. ¿Cómo no resistirse a eso? Entonces, cuando estamos en ese ámbito las personas saben lo que vamos a hacer, saben cuál es su rol en ese proceso, pero aún no quieren, bueno, ahí es necesario ir un poco más y hacer un análisis de qué gana y qué pierde cada uno en ese proceso. Y cuando entendemos eso, las estrategias de abordaje del cambio surgen de forma muy natural. No es una respuesta de receta, no te puedo decir si en tu caso específico, Sibila, por qué es que se está dando esta resistencia, que aún habiendo concientizado y habiendo generado otras acciones, todavía hay resistencia, pero te puedo asegurar que seguramente esas resistencias caen en alguna de estas tres categorías y eso te da alguna pauta de las estrategias. Comunicación, participación, diálogo, involucramiento, y generalmente a partir de allí podemos ir transitando de forma más ágil los cambios. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si el líder de la organización no tiene la competencia que se requiere para asumir el puesto? Bueno, como diría Milton, esta es la pregunta del millón. Bueno, aquí hay que ver, por un lado, primero es cuáles son las competencias que se requieren para asumir el puesto. ¿Están claras? Muchas veces hablamos de que no tenemos los líderes que necesitamos, pero ¿tenemos claros los líderes que necesitamos? ¿Lo hemos conceptualizado? Cada organización necesita competencias y una configuración de conocimiento, competencia y experiencia específica para que ese líder pueda ser el líder de esa organización. ¿Lo tenemos claro? Porque cuando lo tenemos claro, eso lo que nos permite es trazar sí. Ahora Milton me dice que quiere aportar en esta pregunta. Él es especialista en el tema de liderazgo, así que yo les cuento mi posición y avanzamos. Cuando tenemos claro cuál es el estilo de liderazgo que nuestra organización necesita, lo que tenemos allí es la posibilidad de trazar la brecha entre cuál es el perfil, cuáles son las competencias de esta persona y cuál es el perfil que se requiere para esta organización. Y ahí vamos a tener también estrategias. Una cuestión es, no es lo mismo si esta persona tiene que desarrollar su capacidad para delegar, a que si tiene que desarrollar aspectos que son mucho más estructurales, como la empatía o el interés genuino por las personas. Entonces ahí eso nos va a llevar a tomar decisiones. Si es una cuestión de desarrollo, hay muchas estrategias de desarrollo. Podemos hacer coaching, podemos formarlo, podemos hacer un mentoring. Si tiene que ver con aspectos más estructurales, quizás deberíamos pensar si es la persona ideal para ese puesto en esa organización. Pero lo dejo con Milton, que también les puede compartir su percepción sobre el tema. Bueno, yo solamente quería agregar a lo que decía Jimena con respecto al liderazgo, que cuando pasa en este caso, que la persona que supuestamente no tiene la competencia para el puesto, hay que ver que las personas que están en cargo de liderazgo, a veces, no sé si es un cargo de liderazgo, porque acá hay que definir y diferenciar liderazgo de cargo. Porque a veces la persona que tiene el cargo, ¿por qué? Porque es el director, o porque es el gerente, o quien sea, y eso es una cosa, un cargo es una cosa, y otra cosa es que tenga la capacidad de liderar. Y muchas veces sucede que las personas que están en cargos donde deberían liderar, no tienen claro cuáles son los elementos que tienen que manejar para poder hacer un liderazgo eficaz. Y necesitan que los ayuden. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no solamente hay que influenciar, porque el liderazgo es influenciar a los demás, sino que uno puede influenciar hacia arriba también, no solamente que el líder influencia a los demás, sino que yo puedo influenciar hacia el líder. Y es clave que lo hagamos. Las personas, no hay que tener miedo y hay que asumir posiciones. Si vos considerás que la persona no tiene las dotes de líder y que lo que se genera es negativo para la organización, de alguna manera hay que llegar y hay que mostrarle cómo se le puede ayudar. Eso, por supuesto que todas las personas tienen más personas que son más allegadas, que pueden empezar a hacer ese camino de ayudar y de influenciar hacia arriba para que esa persona empiece a incorporar competencias. Porque de repente no se dio cuenta que tiene que incorporar otras competencias. Y está bueno hacerle ver que hay otros elementos que podría incorporar para mejorar la gestión y mejorar los resultados. También la persona se tiene que dejar ayudar, que a veces, y sabemos bien cómo es esto, de que todo el mundo, que hay muchos que están cuidando que no les serruchen el piso
Y cuando estás cuidando que no te serruche en el piso, no querés que nadie te venga porque tenés miedo de que este me viene a ayudar para serrucharme. Bueno, no, hacerlo de una buena manera, hay que bajar justamente esa resistencia, mostrando que yo básicamente lo que quiero es que todo esto funcione mejor, ayudarte a vos, y si yo te ayudo a vos, me estoy ayudando a mí mismo. Ese es un elemento importante a tener en cuenta, la influencia hacia arriba que podemos tener, no esperar que todo venga, porque aparte los líderes, nadie tiene las soluciones para todo. Nadie tiene las soluciones para todo. A veces las mejores ideas vienen de lugares que no tienen nada que ver con las gerencias y con las direcciones. Entonces, el tema es dejarse ayudar y construir hacia ese lado. Bueno, y creo que por acá, si no hay alguna otra pregunta, ya nos pasamos del tiempo. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente al equipo de INACAL por esta oportunidad. Con Eduardo nos vamos a volver a encontrar el miércoles presentando el índice de experiencia del cliente. Pero bueno, ya acá le van a mandar un saludo, hacemos un saludo de a uno. Acá a la distancia. Chao, chao. Un placer. Bueno, Los yo esperamos en nuestra página. quiero agradecerles al equipo de transformación empresarial 360. Queda ahí, está en imagen la página web para poder acceder al equipo de expertos que acaba de exponer. Muchas gracias a los cuatro. Los cuatro conocen perfectamente el instituto y han trabajado como docentes o en Semana de la Calidad como expositores, así que ha sido nuevamente un gran gusto y realmente reafirmar lo que decíamos al principio, que este año 2020 nos ha traído grandes desafíos y creo que los cuatro ustedes han hablado de oportunidades que están teniendo las organizaciones en toda Iberoamérica, porque dentro de la sala debe haber gente de los diversos rincones de Iberoamérica, de forma que seguir aprovechando la oportunidad que nos da la Semana de la Calidad. Mañana vamos a tener un experto japonés hablando del mantenimiento productivo total desde Japón. En la mañana tenemos esta posibilidad que nos brinda la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Nos brinda un experto de primerísimo nivel de uno de los países que se ha destacado en esto de la mejora continua. Y el intérprete va a estar en Argentina, o sea, el hombre bilingüe japonés-español está en Argentina y va a estar haciendo la traducción de un idioma al otro, o sea, el experto va a hablar en japonés y nosotros vamos a recibir la traducción al español para poder entender de boca de un experto de primer nivel, de un experto avanzado en estos temas, cómo ellos han logrado estas transformaciones. Pero así como mañana en la mañana tenemos un plato fuerte, va a haber otras actividades ya el miércoles. Milton y Eduardo vuelven con el índice de satisfacción del cliente, así que no nos despedimos de los expertos que hoy han participado, porque el miércoles vuelven y hay diversas actividades. Quiero destacar otra que es el miércoles también, que es de un experto israelí, Yoram Balevsky, que justamente tú, Milton, dabas el caso de Ecologito, porque es el caso que la transformación de una empresa, de un vendedor de huevos común y corriente que logró fortalecer fuertemente su empresa. Alfredo Évero, que es el propietario de la firma, fue alumno de Yoram Balevsky hace muchos años, y Yoram Balevsky ayudó a transformar varios gerentes hacia la excelencia, y tenemos oportunidad el día miércoles él va a estar desde Israel, y acá no necesitamos intérprete porque él habla perfectamente el castellano, así que va a ser otro de los platos fuertes de la semana. Pero les aconsejo que sigan mirando el programa y sigan aprendiendo, porque en definitiva todo esto que ustedes han aportado hoy nos hace a todos aprender.
Aún a mí que tengo tantas horas de vuelo en el tema, me vienen bien estos ejemplos y estas metodologías que ustedes traen. Así que agradecerles nuevamente, muchas gracias, y exhortar a todos los participantes a que sigan difundiendo estos conceptos y, como decía Milton, que tomen acción, porque los efectos vienen a consecuencia de las acciones positivas que tomamos. Y esto es una realidad en toda Iberoamérica. Así que muchas gracias y a seguir tomando acción. Muchas gracias. Bueno, chao. Saludos para toda Iberoamérica. Chao.